Hola, ¿qué tal? Pues vamos a ver ahora un tema que es movimiento armónico simple. Vamos a ver un problema, vamos a resolver este problema de movimiento armónico simple. Entonces el problema nos dice, un cuerpo describe un movimiento armónico simple con una amplitud de 0.1 metros. Entonces si su periodo es de 3 segundos, en el caso de que, por ejemplo, vamos a intentar ejemplificar con un péndulo, un péndulo. Imagínense que este es el péndulo en el que estamos hablando. Entonces estamos hablando de que tiene una amplitud. La amplitud es más o menos desde el punto de equilibrio hasta el punto en el que describe. Por ejemplo, si es este punto de aquí a aquí, estamos hablando de la amplitud, o entonces sería la amplitud. Por ejemplo, también si esto describe al final de cuentas como una trayectoria de un círculo, este puede ser el punto y la amplitud que hay desde aquí hasta aquí, o sea, el punto máximo de la elongación. A eso se le llama amplitud básicamente, y dice que tiene un periodo, o sea que el tiempo en el que tarda en hacer esto desde aquí hasta acá, hasta aquí, o sea, dando la vuelta, estamos hablando de un tiempo t que es de 3 segundos, ¿no? Más o menos es lo que nos está. Y pues nos va a pedir calcular lo que es la elongación a los 6 segundos. Entonces nos vamos a preguntar dónde está desde el punto de equilibrio, dónde está, por ejemplo, no sé, imagínense que esté aquí, estamos hablando de aquí hasta acá, y estamos hablando de la distancia que haya de aquí hasta aquí, que eso va a ser nuestra elongación. Entonces más o menos de eso estamos hablando, y pues vamos a pasar al problema. Entonces vamos a calcular su elongación a los 6 segundos. Para eso vamos a tener que usar nuestra fórmula. Hay una fórmula para encontrar la elongación. Entonces la fórmula va a ser igual a y, que es nuestra elongación, o sea, y así es igual a, va a ser igual al radio que va a escribir el péndulo, el radio multiplicado por el coseno, radio por el coseno de 2pi, 2 multiplicado por pi, 2 multiplicado por pi, y eso multiplicado por la frecuencia, que aún no la conocemos, pero conocemos el periodo, y eso multiplicado por el tiempo. Entonces lo primero que hay que encontrar, o lo primero que hay que sacar, sean los datos, ¿no? Entonces, ¿qué datos nos da el problema para partir de ahí? Pues los datos, aquí me dice una amplitud, entonces la amplitud máxima, o nos está dando prácticamente el radio de la circunferencia. Si es la amplitud máxima, coincide con el radio de la circunferencia que describe, entonces va a ser 0.01 metros. Listo. ¿Qué más nos da? El periodo, o sea, una t, nos da t, y va a ser igual a 3 segundos. Así. Y luego pues la frecuencia, ¿cómo sacamos la frecuencia? F, la frecuencia F va a ser 1 dividido entre el periodo, es la forma de sacarla, porque la frecuencia se mide en ciclos por segundo. Entonces sería 1, el periodo es lo que tarda, que es 3 segundos, entonces 1 sobre 3, y eso nos da prácticamente 0.33, da un número que es periódico, pero lo vamos a dejar hasta aquí 3 minutos, 3 ciclos sobre segundo, ¿no? Es en lo que se mide. Listo. Bueno, ese no quedó muy bien, vamos a mejorar. Ciclos sobre segundo. Entonces ya tenemos la frecuencia. ¿Qué más? Ahora sí, pues ya podemos aplicar la fórmula. Entonces nos va a quedar que y, que es nuestra elongación que estamos buscando, va a ser igual a R, que R es, aquí lo tenemos, 0.1, entonces vamos a 0.1, eso multiplicado por el coseno de 2, que está multiplicando pi, 2 por pi, que pi es 3.1415, lo vamos a usar, la aproximación de pi, y luego multiplicado por la frecuencia, que ya la calculamos aquí la tenemos, entonces 0.33, así, 303, y eso multiplicado por el tiempo en el que queremos saber su elongación. Entonces
como aquí el tiempo que queremos saber su elongación es 6 segundos, pues vamos a poner 6 segundos aquí. Y aquí ponemos 6 segundos, cerramos y listo. Y esto de aquí, desde que veamos pi, estamos hablando de que su calculadora está en radianes. Entonces cuando hagamos este cálculo, pasamos la calculadora a radianes y ya lo podemos calcular. En otro caso, pasamos toda esta multiplicación, sacamos la multiplicación, la pasamos a grados, lo resolvemos y ya podemos usar nuestra calculadora en grados. Pero si vamos a hacer esta operación, lo recomendable es que esté en grados para que no haya errores. Entonces, si hacemos esto, acá el resultado que nos va a dar aquí es 0.09, y que son, como es elongación, al final de cuentas es en metros, una instancia. Listo, entonces ya sacamos, ya resolvimos la primera. Listo, eso ya está. Entonces el inciso A ya está. Ahora vamos a ir con el inciso B, que nos está pidiendo la magnitud de la velocidad, los 6 segundos. Entonces, para eso vamos a ocupar la fórmula de la velocidad. En este caso, entonces va a ser velocidad es igual a menos 2 multiplicado por pi, así, por pi, y luego eso por la frecuencia, y luego eso por el radio. Sale el radio de la circunferencia que escribe nuestro péndulo, y eso multiplicado por el seno de 2 por pi, 2 por pi por la frecuencia por el tiempo en el que queramos calcular, y cerramos aquí y listo. Entonces pues ya vamos sustituyendo. Entonces más abajo hacemos una sustitución, ya conocemos casi la mayoría de cosas. Sería 2 por pi, que pi es 3.14, así, 15, y eso está multiplicado por la frecuencia, que la frecuencia es 0. Aquí la teníamos, 0.333, así, una aproximación por el radio, que es 0.1, así, y eso por el seno de todo esto que tenemos aquí, que es 2 multiplicado por 3.14. Bueno, le vamos a poner de otro color para que se vea que está dentro. Entonces vamos a poner entonces 2 multiplicado, aquí dice pi, y pues pi lo tomamos como 3.14, 15, 3.14, 15, así, listo. Y eso, vamos a hacer un poquito más para allá la pantalla, y eso multiplicado por la frecuencia, que es 0.33, 3, y eso multiplicado por el tiempo, que son 6 segundos. Listo. Y cerramos el paréntesis de nuestro seno, ¿no? Y pues sacamos el resultado. Recuerden, si lo van a hacer así, hay que tenerlo en radianes, y si no, pues hacer esta multiplicación y lo multiplicamos por 57.3 y ya lo pasamos. Eso es pasarlo a grados. Entonces el resultado de hacer esta operación, si hacemos la operación, pues nos va a dar menos 0.028. Y como es velocidad, pues la velocidad se mide en metros sobre segundo. Listo. Entonces esta es nuestra primera respuesta del inciso A, y esta es nuestra respuesta del inciso B. Ahora vamos a ir con el inciso, C. Entonces inciso C, listo, vamos a ponerle ahí, queremos la velocidad máxima. Ok, entonces la velocidad máxima, si nosotros nos regresamos al péndulo, si yo por ejemplo le doy esta velocidad aquí en este punto a los 90 grados, si viéramos esa, y lo ponemos hacia arriba, por ejemplo, si yo pusiera, no sé, tomar como referencia aquí, así, pero con una raya más derecha, y si yo midiera el ángulo que va de aquí hasta aquí, pues serían 90 grados. Aquí, cuando va en este punto, es cuando ya va la velocidad máxima, ¿no? Entonces ya para encontrar la velocidad máxima,
la fórmula que vamos a usar va a ser la misma. Esta de aquí arriba, solo que el ángulo va a ser 90 grados. Entonces va a ser igual a menos 2pi multiplicado por f, que es la frecuencia, por r, por el seno. Y como lo vamos a calcular en grados aquí, entonces la calculadora que usen debe estar en grados, ¿sale? Si van a calcular con calculadora. Perfecto. Entonces hacemos la sustitución de vida. Entonces la velocidad, recuerden que esta es velocidad máxima. Entonces velocidad máxima, para no perder, a la que va a tenerle el péndulo, entonces sería 2 por pi, que pi es 3.14, 15 multiplicado por la frecuencia, que ya la encontramos, era 0.33, y eso multiplicado por el radio. El radio que describe nuestro péndulo es de 0.1, así, y luego eso por el seno. Acomodamos bien este seno, por el seno de 90 grados, así, listo, y sacamos el resultado pues nos daría 0.20, entonces nos daría 0.20 más o menos así. Bueno, aquí la vamos a poner velocidad máxima es igual a 0.20 negativos 20, y estos son metros sobre segundo, porque es una velocidad, y listo. Entonces aquí ya encontramos nuestra velocidad máxima, y con esto pues estaríamos resolviendo este problema. Listo. Perfecto, nos vemos en el siguiente.